Bien lo dices, Enrique, y les voy a platicar. A los 5 años comenzó su pesadilla. A los 13 terminó, pero las cicatrices apenas empezaban. Dafna Viniegra creció sonriendo por fuera mientras por dentro estaba rota. Fue víctima de abuso infantil de personas de su propio círculo cercano, familia, vecinos, conocidos. Lo que vivió la destruyó. Lo que hizo con ese dolor la reconstruyó. Hoy es cofundadora de ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, activista, escritora y desarrolladora de Vigía, la primera aplicación en el mundo capaz de detectar abuso sexual infantil en su tiempo real. Su historia es incómoda de escuchar, pero romper el silencio es el primer paso para sanar. Dafna, bienvenida a tu casa, Sale el Sol. Bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia, que yo sé que muchas mujeres también se van a sentir identificadas o están pasando por algo, pero platícame, ¿cuándo fue la primera vez que pudiste ponerle nombre a lo que te sucedió? Pues la primera vez que tuve que ponerle nombre a lo que me sucedió fue por necesidad de dejar de enloquecer y por dejar de permear pues ese trauma en mi familia y en las personas que quería y que quiero. Por desgracia, el abuso sexual infantil deja marcas y huellas más allá de lo evidente y en la adultez se representan de una forma, híjole, muy difícil de detectar, ¿no? Creces con una autoestima rota, creces sin sentido de la autoprotección, creces sin saberte bien quién eres tú, viviendo una máscara encima de la otra y por desgracia eso te lleva a seguir con patrones de conducta autodestructivos, ¿no? Yo, por desgracia me fui en la juventud a las drogas, al alcohol y después en la vida adulta a esta vida como de sumisa, de abnegada, de la cabeza baja, sin saber realmente quién era yo. Dafna, cuando esto empezó, este horror, cuando tenías 5 años, y como dice Gaby muchas veces y comentó Enrique, esto empieza con familiares cercanos, gente que conoces, y el niño se cierra. Mucha gente no sabe tu historia, tú sufriste abuso varios años, ¿y cómo podemos hacer para traer este tema tan incómodo a la mesa? Y sobre todo que muchas veces, como comentábamos fuera del aire, este es un tema familiar que por lo mismo se calla. Por desgracia, el abuso sexual infantil es una pandemia social. México está dentro de los países, entre los 3 primeros países de abuso sexual infantil. Existen datos que son 2.6 millones de abusos por año, son 5 niños por minuto. El 85% pasa dentro de la casa y el 90% de los casos quedan en silencio y no se denuncian. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con las infancias de sexualidad correcta, natural, en nuestra forma, en nuestros valores, pero necesitan saber qué es la sexualidad. Y no solamente la parte biológica, sino también la parte emocional, de sensaciones, de placer, para desde ahí poder hablar con ellos y hacerles entender en su forma y en su edad que hay gente que tal vez va a buscar ese placer en ellos cuando no es correcto, cuando no es su etapa, cuando no es su tiempo. Y también la importancia, ayer me aventé tu TED Talk, de verdad me inspiraste mucho, me tocaste el alma, muchísimas personas iban parando al ser abusadas, al haber vivido algo así, y de verdad me tocaste el alma. Te admiro mucho y te quiero preguntar también la importancia de poner atención con la gente que queremos, porque cuando tú estabas en este tema de adicciones, en este tema de que no sabías encontrarte, no sabías reconstruirte, tu esposo te dice, me gustas tú, no lo que intentas representar. Y a partir de ahí te levantas y empiezas en un proceso muy fuerte. ¿Nos quieres compartir? Sí, pues la verdad es que ese fue un momento decisivo en mi vida, en donde pues había 2 caminos, ¿no? Seguir en la autodestrucción o seguir por este camino de la luz, que en ese momento se abrió. Esa posibilidad que me dio mi esposo de mirarme desde otro punto, de encontrar en mí lo que realmente estaba destinada a hacer, ¿sabes? Y fue complejo, evidentemente. En ese momento fue súper complejo. Después nos convertimos en papás y yo con unas heridas y con unos traumas que ni siquiera me atrevía a ver yo en mí. Él también, me acompañó y me abrió la puerta de un proceso de escritura terapéutica, cual fue
lo que me tiene a mí hoy aquí sentada y lo que me tiene trabajando por las infancias. Porque hasta que no nos demos la oportunidad de vernos realmente en esa forma siniestra en la que nos convertimos cuando somos víctimas de algún tipo de abuso, no hay cambio. Dafna, yo creo que muchas mujeres y muchos padres que nos están viendo en este momento están preocupados. A un niño no se le puede pedir o a una niña no se le puede pedir que alce la voz porque cuando son chiquitos ni siquiera dimensionan lo que están pasando, no entienden, hay miedo, hay pena. Y también muchas veces las víctimas se vuelven expertos en esconder los síntomas. ¿Qué tienen que buscar un papá o una mamá entre las cosas, entre las sábanas, en la ropa interior? ¿Qué señales físicas ellos pueden tener en sus manos para saber que algo está pasando? Porque muchas veces no se puede verbalizar. Aquí hay 2 puntos importantes. En las evidencias, por así decirlo, la hipersexualidad en las infancias es algo al que poner muchísimo ojo. ¿Qué quiere decir? Cuando los niños empiezan a tener conductas sexualizadas, cuando empiezan a tener un lenguaje que no es habitual para la casa, cuando empiezan a replicar situaciones sexuales que tú estás seguro que en tu casa no las están viendo, ahí hay que poner un ojo. Lo demás son cambios de comportamiento que también se pueden dar por otro tipo de abusos y para lo que hay que estar cercanos. Pero una cosa muy importante que yo quisiera recalcar es el vernos a nosotros como padres y como cuidadores de infancias. ¿Qué soy para las infancias? ¿Una reacción intempestiva de mis propios traumas de vida, de mi pasado? ¿O soy una respuesta a lo que ellos necesitan? Porque si yo estoy en la reacción de lo que pasó en ese momento toda mi vida y no me genero este freno y esta pausa para contenerme y encontrarme yo a mí, nunca voy a poder dar la respuesta que ellos necesitan. Y si pasan por algún momento de vulnerabilidad, de agresión, de bullying, de acoso, en donde ellos no se sientan seguros, nunca se van a acercar a nosotros si nosotros somos una bomba a punto de explotar. Y justamente le diste vuelta a todo esto, te admiramos muchísimo y creaste una aplicación, Vigía. Cuéntanos de eso. Así es. Vigía, la verdad es que para mí es como un milagro y ha llegado realmente de una forma providencial. Vigía es una herramienta, es una tecnología que es un sistema de monitoreo ambiental que genera un cerco digital alrededor de las infancias. Todo esto que decimos que el celular nos escucha, que la tecnología nos desborda, por primera vez en el mundo le estamos dando la vuelta y va a funcionar a nuestro favor para cuidar a las infancias. Este dispositivo se instala en los padres o cuidadores, lo instalas en los dispositivos que tienes en tu casa, no tienes que comprar absolutamente nada, lo pones en los relojes inteligentes, en el HomePod, en el Alexa, en el celular, en la tablet del niño, en el CarPlay para los trayectos, lo enlazas y desde ahí generas cierto calendario en donde quieres que los niños estén monitoreados y la aplicación va a estar buscando actividad y lenguaje acosador. ¿Para qué? Para detectar la señal antes de que el abuso pase. O sea, si algo no está bien, lo detecta inmediatamente. Está alimentado con años de experiencia de otras fundaciones que estuvieron trabajando con agresores, con infancias, con personas que están ya en prisión por el delito. Y todo este lenguaje que está alrededor, todo este convencimiento, el grooming, horrible, pero es este galanteo en donde ganan la confianza de los niños, lo detecta y te avisa con diferentes niveles de alertas, posible convencimiento, posible grooming, abuso, detección, alerta grave, comunícate a casa y aparte tiene un botón de pánico. La verdad es que es una maravilla que necesitamos adoptar como una tecnología, como una herramienta de prevención. ¿Cómo se consigue? Ahorita estamos en una fase de pioneros, de familias pioneras que tienen que mandar un mail a contacto@ilas, meterse a la página, ahí hay muchísimos lugares donde pueden pedirla y se les va a enviar un link
lo descargan en su celular y lo empiezan a utilizar. Hay un QR. Hay un QR también, creo que ahorita se los van a Así pasar. va a aparecer ahí en pantalla. Ajá. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Ahí está, Ahí está exactamente. apareciendo, Ahí sí. está el QR, basta con tomar el QR y luego van a empezar a recibir la notificación para instalarlo en el celular. Es muy importante generar esta conciencia de prevención. Claro. Siendo de los primeros países en abuso sexual infantil y con estos datos, no podemos ya quedarnos a la suerte de si lo detectamos, no lo detectamos, me di cuenta o no. Y A mí me alzar la encanta. voz, que es lo más importante. Exactamente. Eso sana Y mucho. por sanarse dentro. uno, darse cuenta uno que trae dentro que muchas veces no nos deja ver. Y hablar las cosas como no son, ¿no? Me encanta que estén aquí tus hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 14 y 11. Ay, Yo he escuchado a muchas mamás que están cerca de mí que dicen que de esas cosas no hay que hablar con los niños para no asustarlos. Me parece increíble que lo hagas frente a tus hijos y todo esto que nos estás compartiendo, todas estas herramientas que son tan valiosas. También dicen para no meterles ideas. Exacto. Exactamente. Pero una de las cosas que yo siempre repito, ¿de quién quieres que aprendan? Claro. Exactamente. ¿De ti o de los demás? Dafna, Qué para, importante. para cerrar ya esto, podrías a la cámara, esa es tu cámara ahorita, que te digan, ¿Ok? si alguien está pasando o pasó por algo como tú, algún consejo que le puedas dar. Sí, si lo viviste, no fue tu culpa, no fue tu responsabilidad. Únete a ILAS, tenemos unas comunidades para adultos que son gratuitas, para adultos que vivimos abuso sexual infantil, bellísimos espacios de palabra. Y para los padres, descarguen Vigía, herramienta de prevención activa para la detección temprana del abuso sexual infantil. ¿Y tu libro? Mi libro, sí, Somos Todos, que es una recopilación de 12 historias de diferentes tipos de abuso, porque la infancia no solamente es marcada por el abuso sexual infantil. Dafna, te aplaudo. Gracias, Te aplaudo, gracias por estar aquí, por compartir nuestra historia, que sé que a muchos les va a servir esto. Gracias por estar aquí, Dafna. Gracias. Continuamos con más.